Bien, eh, la clase de hoy es una clase muy importante porque le va a dar a ustedes las bases y el sustento de cómo realizar un tratamiento endovenoso a su paciente pediátrico, ¿no? Eh, Cuando uno va a dar una indicación terapéutica cualquiera, la primera pregunta que tienen que responder es ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? ¿No? Por ejemplo, si estoy pensando que ha hecho una hipoglicemia, un neonato que ha hecho hipoglicemia, se confirma el diagnóstico como el hemoglucotés, ¿qué le voy a dar? Una dextrosa al 10%. La segunda pregunta que tienen que responder ustedes es ¿cuánto le voy a dar? Entonces, allí ustedes calculan y dirán, pues el neonato, un minibolo de 2 mililitros por kilo, si pesa 4 kilos, 8 mililitros endovenoso, ¿por qué vía? ¿Y cada qué tiempo está? ¿No? Entonces, para hidratación es lo mismo. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué solución le voy a dar? ¿Cuánto le voy a dar? Y eso viene de aprender, de saber los requerimientos hídricos y electrolitos del niño, ¿no? Y hablaremos también de los trastornos del sodio y del potasio. Bien, vamos a plantearles el siguiente caso. Ustedes están ya en el internado, están rotando su primer día por pediatría, han empezado en pediatría, y tienen un paciente varón de 4 años, por si acaso no es lo que dice ahí, 4 años, falta ahí, que está hospitalizado en estudio y se le va a realizar ese día a las 2 de la tarde una resonancia magnética nuclear con contraste y han pedido que el niño vaya con 6 horas de NPO, ¿no? Por el riesgo de aspiración, además que lo van a sedar y todo. Por lo tanto, debe estar en NPO por 6 horas. Entonces, el médico jefe dice, doctor, dé sus indicaciones de endovenoso, porque ese paciente no se le puede dejar sin, sin aporte hídrico, también hay que dar soporte de glucosa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para dar sus indicaciones de, de endovenoso? Espero que al finalizar la clase, pues ustedes hayan comprendido qué hacer en este caso, ¿no? Y ahí lo veremos al finalizar la clase. Nosotros vivimos eh, con un medio interno, ¿no es cierto? Tenemos nuestro medio interno y nuestro medio interno no es nada más que agua y solutos, donde el agua es el solvente y los solutos son las proteínas, carbohidratos, grasas, electrolitos que tenemos. En un adulto, el agua representa el 60% de tu peso corporal, ¿no? O sea, si tú tienes 60 kilos, por ejemplo, tienes 36 kilos, o sea, 36 litros de agua en todo tu organismo. Pero en el niño es diferente. Y mientras más pequeño es, más es su proporción de agua. El lactante es de 70 a 80% incluso del peso corporal es agua. La proporción de agua corporal varía inversamente con el contenido de grasa, es decir, a mayor contenido de grasa, menos contenido de agua. Y el agua corporal total se divide en dos compartimientos, en el líquido intracelular y el líquido fuera, el extracelular. El compartimiento mayor es el líquido intracelular, el que está dentro de las células. El líquido extracelular a su vez se divide en el líquido plasmático. El líquido plasmático es el líquido que está en la sangre, ¿no? O sea, es decir, el plasma. Y representa entre el 5% al 7% del peso corporal. También tenemos al líquido intersticial, ¿no? Y el intersticio representa entre el 15 y el 23%. Y el líquido extracelular también incluye al líquido transcelular, que es del 1 al 3%. En general, podemos resumir que el líquido extracelular corresponde a un 20 a un 30% en el paciente pediátrico, ¿no?
el líquido intracelular es un 40%, ¿de acuerdo? Y en total, pues suma 60-70% el agua corporal total. Esta es otra forma de ver la distribución del agua, ¿no? Ustedes ven arriba, agua corporal total, 70% del peso del cuerpo, el extracelular es del 20 al 30% y el intracelular es el 40% del peso corporal. Y la división del extracelular en el líquido intersticial y el líquido plasmático y el agua transcelular, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí. ¿Cómo se compone este líquido intracelular y extracelular? No son iguales, ¿no? Tienen una composición diferente de electrolitos. El líquido extracelular, básicamente el plasmático, el que nosotros evaluamos en los exámenes de sangre, el catión predominante es el sodio, que tiene promedio 140 miliequivalentes por litro. A diferencia, el sodio en el intracelular solo está en 20 miliequivalentes. En el intracelular predomina notablemente el potasio, 150, y es muy poquito en el extracelular, solo de 3 a 5. El cloro casi no hay en el intracelular, en cambio en el extracelular llega a ser de 98 a 110, ¿no? El bicarbonato, vean ustedes su concentración, y los fosfatos que predominan en el intracelular. El metabolismo del agua. Todas las células tienen membranas celular y las membranas celular son permeables al agua y siempre se encuentran en un equilibrio osmótico con los fluidos circulantes. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes participan en la regulación del agua? Evidentemente el cerebro. El cerebro a través del hipotálamo, la hipófisis, va a tener una influencia importante, como veremos. ¿Y quién es el que efectúa esas órdenes? El riñón. El riñón es el que regula la pérdida de agua. ¿Qué cosa es osmolaridad? Es la concentración de solutos en agua a nivel de todos los fluidos corporales. Cada fluido corporal tiene su osmolaridad propia. Entonces, la osmolaridad de los fluidos corporales es muy similar, es muy semejante, pero hay cambios constantes, lo que permite que el agua fluya de uno a otro compartimiento. Son gradientes pequeños, se da el movimiento de agua, se equipara las concentraciones y se estabiliza. Vean ustedes aquí en este gráfico cómo es el flujo. A ver, en la parte de arriba dice normal. En la parte normal tenemos que el más grande compartimiento es el intracelular, donde predomina el potasio. Y en el extracelular es un compartimiento más pequeño en la que predomina el sodio. Y eso es lo normal y así está en equilibrio. ¿Qué pasa en una situación, en un estado, digamos, que tiene hipertonía del extracelular? Es decir, lo que teníamos aquí en este gráfico, 8 sodios, de pronto tenemos 10 sodios. Está más concentrado. La osmolaridad aumenta en el extracelular. Por lo tanto, del intracelular pasa agua al extracelular, incrementando su volumen, disminuyendo el volumen intracelular, de modo que la concentración de electrolitos sea semejante. Es decir, la osmolaridad sea semejante. Entonces, cuando existe una concentración alta de sodio en el extracelular, ese aumento de la osmolaridad hace que las células pierdan agua, las células se deshidraten, disminuya su volumen para equiparar las concentraciones. Y lo opuesto sucede a la inversa. En el otro lado derecho vemos que ya no hay 10 sodios, sino acá disminuyó el sodio, hay una hipoosmolaridad, una hiponatremia. Entonces, el agua va a salir del plasma hacia el intracelular, es decir, se va a producir un edema celular para aumentar el volumen del intracelular y de esa forma equilibrar la presión osmótica. ¿De acuerdo? Entonces, la hiposmolaridad, ¿no es cierto? La disminución del sodio en el plasma genera un edema celular. La osmolaridad plasmática se puede encontrar mediante esta fórmula. El plasma osmolaridad es 2 veces la concentración de sodio más la glucosa entre 18 más la urea entre 2.8
y en promedio se encuentra entre 282 y 292 miliequivalentes por litro. ¿Qué pasa cuando la osmolaridad plasmática aumenta? Es decir, aumenta la concentración de sodio, por ejemplo. O por otras razones, hay otros osmolitos que han aumentado, digamos, por ejemplo, manitol, ¿no? Entonces, la osmolaridad plasmática aumentada va a actuar a nivel de los osmoreceptores. Los osmoreceptores se van a estimular y van a generar mayor secreción de hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Nuestro hipotálamo inmediatamente responde y dice que se secrete más hormona antidiurética o vasopresina, la cual a nivel renal va a disminuir la excreción del agua libre, o sea que retiene el agua a nivel renal, que no se vaya, concentra más la orina. Y también los hormoreceptores activados van a estimular al centro de la sed, ¿no? En el hipotálamo estimula la sed, la persona va a tomar más agua, por lo tanto aumenta la ingesta de agua libre y eso va a llevar a normalizar la osmolaridad, ya sea por acción del riñón, efecto de la vasopresina, que retiene más agua, o tomando más líquido, ¿verdad? Cuando la osmolalidad tiene un efecto inhibidor de los osmoreceptores, los que estaban activados se inhiben, por lo tanto, se quita la sed, ya no hay sed, y se disminuye, elimina la producción de vasopresina. Cuando existe un balance positivo de agua, es decir, la osmolaridad plasmática ha disminuido, no tenemos más agua, también los osmoreceptores van a verse inhibidos, ya no se estimula, esa disminución se ve inhibido, por lo tanto no se secreta vasopresina y se inhibe la sed, ya no hay sed. El riñón lo que hace es elimina más agua para normalizar la osmolaridad. Vamos a hablar sobre un tema importante ahora, que ustedes van a hacerlo en su visita diaria, en el internado, en el serum, como fuera, y hay situaciones clínicas en las cuales es obligatorio realizar. Me estoy refiriendo a lo que es el balance hídrico. Ustedes ya vieron balance hídrico en adultos, han visto balance hídrico en neonatología, y es lo mismo. O sea, el concepto de balance hídrico es lo mismo. En adultos, en niños, en lactantes, en neonatos. Lo que cambia son algunos aspectos de las pérdidas no medibles que los voy a mencionar ahora. Entonces, para recordar, el balance hídrico es como una balanza. Una balanza que en un platillo están los ingresos y en el otro platillo los egresos. Entonces, el equilibrio de ingresos y egresos de agua determinan el balance hídrico de una persona. Evidentemente, para hacer un balance hídrico tengo que determinar un tiempo, un periodo de tiempo. Puede ser un balance hídrico de un día, de 12 horas, 6 horas, 8 horas, etc. Y en ese tiempo tengo que medir los ingresos. Y los ingresos vienen de dos vías, la vía enteral o la vía digestiva y la vía parenteral, la vía no digestiva. La vía enteral es todo lo que viene del sistema digestivo y la mayoría es por vía oral, pero puede ser una sonda nasogástrica, puede ser una yeyunostomía, gastrostomía, etc. Todo lo que entra al sistema digestivo es la vía oral. Y la vía parenteral es lo que no va al sistema digestivo, ¿no? Y una de ellas, la más importante, es la vía endovenosa, pero no es la única. Puede ser también una vía intraósea, o a lo mejor es una vía peritoneal, ¿de acuerdo? Entonces hay varias vías parenterales, no solo la vía endovenosa. Y los egresos se dividen en dos también, las pérdidas medibles y las pérdidas no medibles. Y las pérdidas no medibles son las llamadas pérdidas insensibles que estamos viendo ahí, ¿no? Que son aquellas que no lo mido directamente. En cambio, lo que yo puedo medir, que son las pérdidas medibles, es la orina, las heces, los vómitos, drenajes, ¿no? Drenaje líquido cefalorraquídeo, drenaje torácico, etc. Ahora, entonces, ¿cuál es mi preocupación? ¿Cómo calculo las pérdidas insensibles? ¿No? Las pérdidas insensibles, ya ustedes aprendieron en neonatología cómo se calculaban, ¿no? Según era término, pretérmino, 0,5 a 1 mililitro por kilo por día, por ejemplo, por hora, perdón, etc. Ahora les voy a decir acá, les voy a enseñar en pediatría. Las pérdidas insensibles en pediatría se calculan dependiendo si es un lactante. Si es un lactante,
Las pérdidas insensibles es 30 a 40 mililitros por kilo por día. ¿Quién lo decide? Ustedes. Puede decir, yo pienso que hacer 30, calculo con 30. Este paciente está en un estado metabólico elevado, está con una sepsis, yo le calculo el máximo, 40 miliequivalentes de pérdidas insensibles. Mi paciente está enfermo, pero no tan grave, yo calculo 35. Ustedes deciden cuánto calculan. Para motivos de examen, yo le tendré que decir con qué pérdida sensible calcular. O ustedes decidirán, ya, según su conocimiento. Y eso es para los lactantes, es decir, para los niños menores de 10 kilos, menores de un año, y hasta los 10 kilos, las pérdidas insensibles se calculan 30 a 40 mililitros por kilo de peso por día. ¿De acuerdo? Y si es un niño mayor, mayor de 10 kilos, mayor de un año, tengo que sacar la superficie corporal, ¿no? Y la superficie corporal la multiplico por 400 y son los mililitros por día que tiene esa pérdida. Entonces, los niños mayores de un año, mayores de 10 kilos, es 400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Cómo hallo la superficie corporal? Hay varios métodos, pero la que nosotros más manejamos es la fórmula que nos dice 4 por el peso, 4 por el peso, le sumo 7 y lo divido entre 90 más el peso. Ahí me va a dar un valor que es la superficie corporal en metros cuadrados y eso se multiplica por 400 y me da las pérdidas insensibles en un día, en 24 horas. Entonces ahora vamos a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el requerimiento de agua? Obviamente vamos a hablar del mantenimiento, o sea, el requerimiento varía según el ejercicio, las necesidades calóricas, según el gasto metabólico, si está en enfermedad o no, o sea, todas esas cosas aumentan el requerimiento de agua. Pero desde el punto de vista de mantenimiento, el agua de mantenimiento, el requerimiento para un día, para 24 horas, se calcula de diferentes maneras. El método más exacto es el método de gasto calórico, pero es un método poco práctico. ¿Quién hace gasto calórico? Nadie. Mi hospital no lo hace, eso hacen algunos centros de investigación. Entonces no es práctico, no me sirve mucho desde el punto de vista práctico médico para mi práctica diaria. El método de gasto calórico no lo utilizo. El método de Holiday-Segar, sí, ese es un método muy utilizado, sobre todo por los cardiólogos, los nefrólogos. Les gusta este método. ¿Qué dice el método de Holiday-Segar? Aquí está. Por los primeros 10 kilos de peso, su requerimiento de agua es 100 mililitros por kilo por día. Y de sodio es 3 miliequivalentes por cada 100 mililitros de agua. Por los siguientes 10 kilos, ¿no? Los siguientes 10 kilos, el requerimiento baja a 50 mililitros por kilo por día. Y por los siguientes, por encima de los 20 kilos, ya por cada kilo adicional, es 20 mililitros por kilo por día. El sodio es 3 por cada 100 mililitros de agua, el cloro es 2, igual que el potasio, 2 miliequivalentes por cada 100 mililitros de agua. Entonces ya tengo los requerimientos de sodio, de potasio y de agua según el método de Holiday-Segar. Me sirve para lactantes, para preescolares, escolares, todos. Existe otro método que creo que es el que más utilizamos los pediatras generales, es el método de peso y superficie corporal. Y ahí les pongo la fórmula de la superficie corporal. 4 por el peso, le sumo 7 y lo divido entre la suma del peso más 90. Ahí me va a salir un valor que son los metros cuadrados de superficie corporal. Este método de peso y superficie corporal, ¿qué dice? Para el mayor de 10 kilos, para el que tiene más de 10 kilos, el requerimiento de agua es 1500 por metro cuadrado por día. O sea, 1500 por metro cuadrado por día es el requerimiento de agua. Y el sodio es de 30 a 50 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Y el potasio 20 a 40 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Y para el pequeño, para el menor de 10 kilos, el agua es 150 mililitros por kilo por día, el sodio de 3 a 5 miliequivalentes por kilo por día y el potasio de 1 a 3 miliequivalentes por kilo por día. Ahí tienen resumido todos los métodos, digamos, que más se utilizan en el cálculo del agua y los electrolitos que necesita
mi paciente por día. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta aquí una pregunta. ¿Dudas? Porque aquí viene el examen, ¿ah? Tienen que entender bien esto. ¿Me escuchan? Ya se durmieron. Doctor, una consulta. Dígame. Entonces, en el método de Holiday-Seger, en los primeros 10 kilos yo le tengo que dar 3.000 equivalentes por 100 mililitros de sodio. El requerimiento de sodio, según el método, dice que necesita 3 miliquivalentes de sodio por cada 100. Por ejemplo, si tu niño pesa 5 kilos de agua, ¿cuánto necesita de agua al día? 50. Tú mismo. ¿Cuánto? 50, la mitad. No, no. Mira, pesa 5 kilos y se necesita 100 mililitros por kilo por día. ¿Cuánto de agua necesita al día? 500. 500, claro. 5 por 100, 500. 500 mililitros al día. ¿Y cuánto requeriría de sodio? De sodio, ¿cuánto necesitaría? ¿Cuántos miliequivalentes de sodio necesitaría? ¿Con el mismo peso, doctor? Buenas tardes. Sí, con el mismo peso. No, no. A ver, 15, chicos. doctor. 15. Doctor. Muy bien, 15, porque le tengo que dar 3 miliequivalentes por cada 100 mililitros de agua. Estoy dándole 500. Entonces, si le doy 500 y por cada 100 debo darle 3, por 500 debo darle 15. ¿No es cierto? Regla de 3 simple. ¿Ya? Entonces necesita 500 mililitros de agua, 15 de sodio, y de potasio, ¿cuánto será? ¿De potasio? 10. 10. Muy bien, 10. Pero no me respondan con miedo, como pregunta. 10, no, 10, doctor, así es, según el método 10, ya está. Acá es matemáticas, ¿ah? Aquí sí es un número. Bien, entonces ese es el método de Holliger-Segar, ¿ya? De requerimientos de agua y electrolitos. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, por favor? Mira, eso queda a criterio de cada médico. Yo les digo, en verdad, los pediatras a mí siempre me han enseñado más y me he pegado más a lo que es peso y superficie corporal, porque así lo vemos, lo tratamos, todo el mundo lo maneja con eso. Pero los nefrólogos, los cardiólogos, más se pegan a Holliger-Segar. Yo los he visto. Entonces, ya decides tú cuál quieres usar. Ambos son correctos, ambos tienen su sustento teórico, ¿de acuerdo? Entonces, no es correcto. Lo que me doy cuenta es que ¿qué me doy cuenta? Que en los primeros kilos, Coli-Garcega restringe más agua, solo le da 100. En cambio, el método de peso le da más agua al lactante, le da 150. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a ver si me han entendido. Pues eso se ve con casos clínicos, ¿no? O sea, si me han entendido, todos tienen que responder inmediatamente. Miren, una lactante mujer de 6 meses, 8 kilos de peso. ¿Cuánto requiere de agua? A ver, ¿quién me responde? Una. Primero me pregunto qué método voy a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo por Holliger-Segar, ¿se encuentra el delegado del Hipólito Unanue? No, no sé por qué en mi clase siempre faltan los delegados, ¿no? El delegado de Rebagliati A, delegado de Rebagliati B, bueno, delegado de Almenara, debe estar mi delegado, mi delegada. Doctor, aquí, Ahí escuche. está Sheila, muy bien, Sheila.
¿Qué método quieres utilizar para responder esta pregunta? ¿Qué método quieres usar de agua? Mira, te lo voy a poner de recuerdo, ¿ya? Ahí tienes los métodos, mira. Método Holliger-Segar, método de peso, superficie corporal, es un lactante, pesa 8. Sería el de Holdai, doctor. Holliger-Segar, ya está. Vamos a ver, ya, tú quieres usar Holliger-Segar. Vamos a ver. Ya, Holliger-Segar. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto es el requerimiento de agua? ¿800 de agua? 200 mililitros de agua. 100 mililitros por 8. Perdón. Sí, pues 100 por 8, 800 mililitros de agua. Muy bien. Y si quiero utilizar el peso corporal, ¿cuánto me saldría? Por kilo de peso. El método por kilo de peso. Ya, sería 1200. 1200, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, en un lactante se ve mucha diferencia. En un lactante, si uso método Holliger-Segar, yo digo que tengo que darle 800 mililitros de agua. Pero si uso peso corporal, tengo que darle 1200. Los dos son correctos, ¿eh? Los dos son correctos. Así es la medicina. Caso clínico 2, a ver. Doctor, una pregunta. Sí. Disculpe. Buenas tardes. Lo que pasa es que, bueno, según van a considerar en el examen, porque a veces ponemos algo y a veces no nos pueden considerar, entonces, Yo usted nos dice considero lo correcto, ¿ah? Yo los considero dos, lo correcto. los dos métodos. No, si yo te pregunto que hagas Holliger-Segar, ¿cuál me vas a responder? Por el Si yo, agua, pues, no si por el yo, peso. no, pues obvio, si yo te pregunto ahí, ¿qué requerimientos tiene por Holliger-Segar? Me tienes que responder lo que yo te pregunto. 800 mililitros. Claro, no te voy a considerar que me pongas 1200. ¿Me entiendes? Ya, doctor, Las gracias. preguntas del examen se responden tal cual están las preguntas del examen. ¿Ya? Lo que preguntan. Y ahí veo mucha dificultad en ustedes, ¿ah? Tienen que leer bien la pregunta. ¿Cuál es la conducta que deben tomar? Es una conducta, no es una terapéutica. ¿Cuál es el tratamiento inicial que deben dar? Es un tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces tienen que leer las preguntas. A ver, vamos al caso clínico 2. Mujer de 30 kilos. ¿Cuál es su requerimiento de agua? A ver, está el delegado del Hospital Santa Rosa, no está, del Hospital Militar. Nadie. El delegado de María Auxiliadora. Sí, doctor, buenas tardes. Ahí está el delegado. ¿Cuál es tu nombre? Kevin, doctor. Kevin. A ver, Kevin. Kevin, vamos a ver, Kevin. Y acá la primera pregunta es qué método utilizo, ¿no es cierto? Ahí te voy a decir el método. Holliger-Segar. ¿Cuánto sería? Mira, ya se está pasando 10 segundos, ¿no? Ah, sería 1700, doctor. Perfecto, ¿no? 1000 por los primeros 10 kilos. 500 por los segundos 10 kilos, y luego tienes 10 por 20, serían 200, 1700. 1700 mililitros por Holliger-Segar. A ver, ¿cuál es su superficie corporal? Por el metro de superficie corporal. 4 por el peso, 4 por 30, 120, más 7, 127, entre 120. 127 entre 120 y casi 1, ¿no es cierto? Casi 1 por 1500. 1587.5. ¿Correcto? Miren acá, por ejemplo, la diferencia ya no es tanta, ¿no? Por Holliger-Segar, 1700, y por superficie corporal, 1587. Ya está más parecido. ¿Se ha comprendido, chicos? Espero que sí. Ahora Sí, vamos a doctor. ver el tema de déficit de electrolitos. Déficit de electrolitos es lo que se ha perdido de sodio, ¿no? ¿Desde dónde? Del extracelular durante la deshidratación. Es decir, un niño está con diarreas,
se deshidrata, ha perdido agua, pero también ha perdido sodio. Y ese sodio, esa pérdida se llama déficit de sodio. ¿Cuánto ha perdido? ¿Cómo se halla este déficit de sodio? Se halla primero sabiendo lo que se ha perdido, el volumen de líquido que se ha perdido, y eso se pone en litros, el volumen que se ha perdido en litros, por la proporción de líquido extracelular, que para el sodio es 0.6, y la concentración de sodio, multiplicado por la concentración de sodio. El déficit de potasio es la cantidad de potasio que se pierde en el líquido intracelular, porque el potasio principalmente es intracelular durante la deshidratación. Y el déficit de potasio también es el déficit de líquidos en litros por la proporción de líquido intracelular por la concentración del potasio. Ahora, también yo puedo tener un exceso de pérdidas de electrolitos. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales he perdido agua y electrolitos, pero he perdido más sodio. Esa pérdida de sodio en exceso es lo que va a llevar a una hiponatremia. Si yo tengo una deshidratación que pierdo igual concentración de sodio y electrolitos, sodio y agua, va a ser isonatrémica, o sea, no se va a alterar la concentración de sodio. Pero si yo pierdo más sodio, me va a dar un déficit de sodio, por lo tanto va a haber una hiponatremia. Entonces, ¿cómo yo calculo los miliequivalentes requeridos para una corrección? Entonces, eso se calcula, los miliequivalentes de sodio que yo necesito, es la concentración deseada, a dónde lo quiero llevar, menos la concentración que he medido, la que se encuentra, por el factor de distribución, por el peso, ¿no? Y para el tema de sodio, el factor de distribución es 0.6. 0.6 a 0.7, pero usamos 0.6. Y ahora vamos a estudiar un poquito los trastornos de electrolitos séricos. O sea, ¿qué electrolitos son los más importantes? El sodio y el potasio. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes? La hipopotasemia o la hiponatremia, la hiperpotasemia o la hipernatremia. Son los trastornos por déficit o por exceso de los electrolitos. Empezamos con el potasio. Déficit de potasio, hipopotasemia. ¿Cuáles son las causas? Mala ingesta, no hay ingesta de potasio. O hay pérdidas excesivas, por ejemplo, renales, se pierde potasio. Está con un diurético tipo furosemida, por ejemplo, pierde más potasio. Luego también puede haber un déficit de potasio cuando el potasio ingresa más al espacio intracelular, como la respuesta al estrés. Ya hablamos de los fármacos, salbutamol, furosemida. Y la hipopotasemia lo que se presenta es debilidad muscular, ¿no? Hay parálisis, ¿no? Ilio metabólico, arritmias cardíacas. Y el tratamiento de la hipopotasemia fundamentalmente debe ser por vía oral. El potasio por vía endovenosa hay que tener mucho cuidado. Puede ser letal la infusión de potasio. Por eso que las soluciones de potasio no deben ser mayores a 40 miliequivalentes por litro. 40 miliequivalentes es el tope máximo. Si yo le doy más de 40 miliequivalentes por litro, puedo generar arritmias severas y muerte. Ahora, el exceso de potasio es la hiperpotasemia. Y la hiperpotasemia se ve cuando el riñón no trabaja, hay insuficiencia renal, no excreta el potasio, o hay hipoaldosteronismo. También puede haber si es que yo ingiero grandes cantidades de potasio, o recibo múltiples transfusiones, o en estados catabólicos en los cuales se produce destrucción celular. La célula se muere, se rompe, se destruye, o hay condiciones de hemólisis, y el potasio se libera al plasma porque está en grandes cantidades en el intracelular. También cuando se altera su distribución, ¿no? Por ejemplo, en la acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? En la acidosis metabólica, en el plasma está predominando los protones, el hidrogenión, ¿no es cierto? Y el hidrogenión, como está alto en acidosis, para compensar eso, se va a meter dentro de la célula. Al hacer un intercambio aniónico, entra el hidrogenión y el potasio sale
para hacer un equilibrio. Entonces el potasio intracelular sale hacia el extracelular, hacia el plasma, aumentando su valor, o sea, dando hiperpotasemia, en estados de acidosis metabólica. La clínica es mareos, también hay debilidad muscular y el electrocardiograma se altera. El tratamiento se usa si el potasio está mayor de 6 miliequivalentes por litro y lo que se hace son antagonistas, ¿no? Por ejemplo, el gluconato de calcio. O tratar de mover al potasio al intracelular usando medicamentos como el salbutamol o infusiones de glucosa con insulina o bicarbonato de sodio para disminuir la acidosis. Si yo quiero hacer que elimine potasio, puedo usar furosemida o resinas de intercambio iónico o incluso diálisis para quitar el potasio. El sodio, su valor normal del sodio es de 135 a 145 miliequivalentes, en promedio 140. Es el principal determinante de la osmolaridad sanguínea. Recuerden que 2 veces el sodio ya está dando la mayor parte de la osmolaridad sanguínea. Y hablamos de hiponatremia cuando el sodio es menor de 135 y de hipernatremia cuando es encima de 145. Acá tienen un poco lo que es las alteraciones del sodio, ¿no? A ver qué dice aquí, vamos a quitarlo. La hiponatremia, ¿no? Hay hiponatremia que puede ser hipovolémica o hipervolémica cuando hay edema, ¿no? Y la hipovolémica puede verse por pérdida renal de sodio, por uso de diuréticos o por pérdida extrarrenal como son los vómitos o la diarrea. En estado de hipervolemia puede ser un fallo renal agudo, ¿no? O crónico. Y el síndrome nefrótico, recuerden, el síndrome nefrótico se pierde proteínas, por lo tanto se generan edemas, ¿no? Entonces ahí tienen algunas características clínicas de la hiponatremia con hipovolemia o con hipervolemia o normovolemia. Ahora vamos a ver la hiponatremia. La hiponatremia está dado porque se pierde sodio, ¿no? Hay una hiposmolaridad y como hay hiposmolaridad, el agua sale del plasma hacia el extracelular generando edema celular. Inicialmente hay malestar, apatía, náuseas y eso puede progresar a desorientación, confusión, convulsiones. El tratamiento de la hiponatremia solo se trata si es sintomática o tiene un sodio menor a 120. Cualquiera de los dos. Si tiene síntomas, como convulsiones, por ejemplo, o tiene un sodio menor de 120, se trata. Un sodio de 125, 128 es hiponatremia, pero si no hay síntomas, no requiere tratamiento. Y el tratamiento es darle cloruro de sodio hipertónico. Y el cloruro de sodio hipertónico se da al 3%. Al 3%. Y tengo que calcular el déficit de sodio, y esa es la formulita que les enseñé antes. Vamos a ver. El objetivo no es normalizar el sodio, sino es llevarlo a 125. Y tiene que ser lento, porque si yo lo corrijo muy brusco, puede producir serios problemas. La velocidad de corrección debe ser de 0.5, máximo 1 equivalente por hora. ¿De acuerdo? Por litro por hora. ¿Cómo calculo el déficit de sodio? Si yo lo quiero llevar a 125, la concentración deseada debe ser 125. Yo quiero llevarlo a 125. Menos el sodio plasmático medido. Por ejemplo, lo medí en 110. Entonces sería 125 menos 110. Lo multiplico por 0.6, que es una constante, y por el peso. Esto me va a dar en 1000 equivalentes el déficit de sodio que tengo que reponer. Vamos a verlo con ejemplo. Tengo un paciente varón de 4 años que pesa 16 kilos y le hacen un control de sodio y tiene 115. Esto hay que tratarlo, porque tiene menos de 120. No habla de síntomas, pero tiene menos de 120. ¿A dónde lo debo llevar? A 125, no a 140, sino a 125. Entonces, ¿cuánto de sodio necesito? El sodio a reponer, el déficit de sodio, o sodio a reponer, va a ser igual al sodio deseado, 125, menos el sodio medido, 115, por la constante y por el peso. Y este resultado son 1000 equivalentes. Necesito 96.000 equivalentes. ¿Cómo le voy a administrar los 96.000 equivalentes? Con una solución al 3%.
La solución de cloruro de sodio al 3% tiene, cada mililitro tiene 0.51 miliequivalentes de sodio. O sea, esta solución tiene 0.51 miliequivalentes por mililitro de sodio. ¿Ya? Si yo necesito 96 miliequivalentes, ¿cuántos mililitros de cloruro de sodio voy a tener? Es una regla de 3. Antes de esto les enseño cómo preparar una solución al 3%, porque esto no lo venden en ampollas, esto hay que prepararlo. La enfermera debiera saber cómo preparar un cloruro de sodio al 3%, pero si no lo sabe, el médico está obligado a saberlo. Entonces se prepara con agua destilada en un Volutrol 85 mililitros y le colocan cloruro de sodio al 20%, 15 mililitros. Ahí hace 100. Esta preparación tiene cloruro de sodio al 3%. ¿Y qué significa cloruro de sodio al 3%? Que hay 3 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros. ¿Ya? Entonces, para saber cuántos mililitros de sodio al 3%, divido, pues, ¿no? 96 entre 0.51 y me sale que necesito 188 mililitros de cloruro de sodio al 3%. Esto es lo que le tengo que dar a mi paciente, reponerle a mi paciente. No en forma brusca, recuerden. Hay que regularlo lentamente, ¿no? Así que se lo puedo programar durante el día. La hipernatremia, ¿por qué se produce el exceso de sodio? Ya vimos la hiponatremia. La hipernatremia se puede dar porque por pérdidas renales, ¿no? Nefropatías, uso de diuréticos, la diabetes insípida, por pérdidas extrarrenales, pérdidas intestinales, pérdidas cutáneas de agua principalmente, ¿no? Se pierde agua, problema renal, se pierde agua, pero no se pierde sodio, se retiene el sodio. También puede haber ingesta mayor de sodio, ¿no? O tengo un problema con exceso de mineralocorticoides, como el síndrome de Cushing, por ejemplo, o hiperaldosteronismo. En la hipernatremia lo que da es letargia, debilidad, irritabilidad, convulsiones y coma. Ahora, depende de la velocidad de instalación, de la severidad y la duración. Mientras más agudo es, más síntomas da. Mientras más crónico es, menos síntomas da. Entonces, la hipernatremia genera deshidratación celular. O sea, las células se deshidratan. Y esto puede llevar a hemorragias. Y tener cuidado en el sistema nervioso central. Ya vimos eso. El tratamiento de la hipernatremia es básicamente darle el agua libre que falta, o sea, darle más líquido, ¿no? Más líquido, y tratar la causa. Se puede usar también un fármaco natriurético si hay aumento de peso. El sodio no se debe disminuir más de 1 miliequivalente por litro por hora, ¿no? O sea, es una disminución gradual. Y se recomienda a la hipernatremia que esa regulación debe ser en 48 horas, ¿no? O sea, lento. Y el agua se puede dar por vía oral o por vía endovenosa. Cuando nosotros tratamos a nuestro paciente, tenemos que pensar en qué soluciones vamos a utilizar. El más común es la solución fisiológica. La solución fisiológica es de cloruro de sodio a 9 por mil, o también 0.9%. ¿No? Ya saben que 0.9% es 0.9 gramos en 100 mililitros. Y esto trae 154 miliequivalentes de sodio. O sea, un litro trae 154 miliequivalentes de sodio. El cloruro de sodio al 20% son ampollas que vienen de 20 mililitros y traen por cada mililitro 3.4 miliequivalentes. 3.4 por cada mililitro. Y el cloruro de potasio al 20% es el calium, trae 2.7 miliequivalentes de potasio por mililitro. Las ampollas de calium vienen de 10 mililitros. La de sodio vienen de 20. Luego tenemos otras soluciones con dextrosa, y tenemos dextrosa al 5%, que viene en 1000, ¿no es cierto? Y una dextrosa al 5% es aquella que tiene 5 gramos de dextrosa en 100 mililitros. También manejamos dextrosa al 10%, y también manejamos soluciones polielectrolíticas, ¿no? Las polielectrolíticas tienen contenido de sodio, potasio, glucosa también. ¿Preguntas?
Bueno, nos queda unos minutos para terminar nuestro caso. Bueno, ¿recuerdan su primer paciente en su internado, en su rotación de pediatría, que le decía que era un varón de 4 años? Aquí lo que faltaría es el peso, ¿no? No está el peso, ¿no? El peso. Necesitamos saber el peso, ¿no? Para hacerle, vamos, un niño de 4 años pesa 16 kilos, ¿no? Así que pongan 16 kilos. Entonces, lo que ustedes tienen que poner es su RP. En el RP lo que tienen que poner es, primero, que va a estar en NPO, no sea nada por vía oral. Y segundo, tiene que usar una solución de dextrosa con electrolitos. La única etapa en la vida en la cual no se pone electrolitos a la dextrosa es en el neonato en el primer día. Se acordarán de neonatología, que lo han hecho hace poquito, que el primer día de vida solo le damos un requerimiento de agua. Y se dependerá si es pretérmino o a término, le demos entre 60 y 80 mililitros por kilo por día y no utilizamos electrolitos. O sea, sodio, potasio me refiero. A lo mejor gluconato de calcio sí lo va a requerir en algunas condiciones, pero electrolitos como sodio y potasio no se le pone. Pero en adelante, nunca deben poner dextrosa sola. Nunca, nunca. Acuérdense, por favor. Entonces, lo que tienen que poner es su cloruro de sodio y su cloruro de potasio al 20% cada uno. Cuando yo estudiaba pediatría, nosotros manejábamos en pediatría la solución tercio normal. ¿Y por qué la solución tercio normal? Porque hay un principio de hidratación en la cual no se puede dar a los pacientes soluciones hiposmolares. Y la solución menor hiposmolar, la que tiene menos osmolaridad, es la solución tercio normal. Y la solución tercio normal es aquella que tiene la tercera parte que la solución fisiológica de sodio, es decir, tiene 51 miliequivalentes de sodio. Y esos 51 miliequivalentes de sodio los saca de 15 mililitros de el cloruro de sodio al 20%. O sea, yo ponía cloruro de sodio al 20%, 15 mililitros, y cloruro de potasio, puedo ponerle 7, 8, 10, ¿no? Esa era la solución tercio normal. Y esa era la que manejábamos los pediatras. En los últimos años, se ha dicho que esta solución sigue siendo muy hiposmolar, que se requiere soluciones más osmolares. Y se está utilizando la solución medio normal, que es la que estoy presentándoles acá. La solución medio normal se prepara así: dextrosa al 5% 1000, cloruro de sodio al 20% 20 cc y cloruro de potasio al 20% 10 cc. Esto lo prepara la enfermera, la solución medio normal. En adultos se utilizan las soluciones normales, o sea, con 2 ampollas de cloruro de sodio, 40 mililitros, y potasio, 10 mililitros, ¿correcto? Entonces, esta solución que he preparado aquí, que es el estándar, digamos, puedo usarla, ya es un estándar, no me evito calcular el sodio, calcular el potasio, no. De frente pongo esta solución, que es medio normal. Y lo que voy a calcular es el volumen que necesita. Entonces ahí sí tengo que usar mi método de Holliger-Segar o de superficie corporal. Entonces, si tiene 16 kilos, ¿cuál sería su indicación? Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, así que yo lo voy a desarrollar. Si tengo Holliger-Segar, saco la superficie corporal. Creo que hicimos el caso, pero era 1500, algo así, ¿no? Y eso va a corresponder a 14 gotas por minuto. 14 gotas por minuto. Y si utilizo el superficie corporal, me va a salir 18 gotas por minuto. Entonces, yo podría ponerle, según un método de Holliger-Segar, 14 gotas por minuto, o ya me entró la duda, ¿cuál es 14 gotas y cuál es 18 gotas? Vamos a calcularlo rápidamente. Por Holliger-Segar sería un requerimiento de, si tiene 16 kilos, necesitaría 1300 mililitros, ¿no es cierto? Por los primeros 10.000 y los 6 kilos siguientes, 300, o sea, 1300. Lo divido entre 24, me sale 54, entre 3, 18 gotas. Por Holliger-Segar me sale 18 gotas por minuto. Y por superficie corporal me sale 14 gotas por minuto.
Ambas indicaciones son correctas, dependiendo qué método utilizar. ¿Preguntas? Así es. Como tú estás, a ver, ¿cómo sacan eso? Si tú tienes 115 y lo quieres llevar a 125, son 10 miliequivalentes de diferencia. Y te dicen que no lo corrijas tan rápido, debería ser entre 0.5 y 1 miliequivalente por hora. Entonces, lo más rápido que puedes corregirlo sería en 10 horas y lo más lento en 20 horas. Entonces, tú podrías pasar ese endovenoso, digamos, en 15 horas, 20 horas y estás bien. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Con respecto a la hiponatremia, ¿nuestro objetivo era 125 en lo deseado, pero siempre va a ser ese número o de qué depende? Lo que te dice es que no lleves tan rápido, no corrijas tan rápido la hiponatremia. Si es menos de 120, sí lo debes corregir y lo debes llevar a 125. Pero es la recomendación. Porque si tú dices lo voy a llevar a 140, fíjate, de 125 a 140, calculas, tú puedes calcular cuánto necesitas, pero fíjate que si vas a corregir de 125 a 140, son 25 mil equivalentes. O sea, lo más rápido tendría que ser 25 horas. Y si lo das a 0.5, son 50 horas. Entonces, y ahí tienes más riesgo también de generar problemas. Es mejor llevarlo a 125, donde ya te aleja el riesgo de algún síntoma de hiponatremia, y se va regulando por vía oral poco a poco, ¿no? Tu emergencia es llevarlo a 125. Ya ¿Ya? está bien, doctor. ¿Y qué pasa si tengo un paciente que tiene un poquito más de 120, no sé, 124, 26, y igual No, tiene pero está con 125, por síntomas? ejemplo, tiene 124, Pero está con síntomas, o y sea, tiene ese síntomas, solo y con ya, síntomas. ya. Ese paciente yo lo voy a llevar a 130. Ah, ya, esa era mi Que duda, o sea, no no tiene siempre va a ser sentido, no 125. tiene sentido llevarlo a 125 porque está casi en 125. Y está con síntomas, o sea, que es un paciente lábil, o sea, es un paciente que ya con 130, entonces yo lo calculo y lo llevo a 130. Si no mejora, pues los llevo a 135. Ah, ya, está Obviamente, bien, doctor. obviamente que ese paciente también tienes que pensar y decir, ¿será la hiponatremia la causa de la convulsión? Porque tiene 124, y con 124, ¿quién hace convulsiones? Muy poco, o sea, raro, pero en la medicina no es absoluta. Entonces dice, me tinca como que podría ser otra cosa, ¿no? Entonces ponte a mirar su equilibrio ácido-base, ponte a mirar si no tiene una hemorragia intracerebral, ponte a hacerle un electroencefalograma, de repente tiene otro problema, ¿no? Que está haciendo que convulsione, no la hiponatremia. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Pero obviamente trato de llevarlo a 130, ¿no? Y estoy mirando qué otra causa puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Sí. ¿En cuál? No, en una hiponatremia tú corriges el sodio siempre que sea sintomático o tenga menos de 120. Nada más. No te entiendo por efecto de la glucosa. Tú no vas a usar sodio corregido, simplemente tomas el valor de sodio que tienes y ves a dónde lo quieres llevar, nada más. Y lo que vas a usar es el sodio
solución salina al 3% para corregir, nada más. Ujú. Muy bien, chicos. Ahí en la imagen de Pastoruri cuando tenía hielo. Creo que ya el hielo se está acabando en Pastoruri. Bien, entonces entramos a la otra aula. Pueden levantarse, tirar las piernitas un rato y nos vemos en unos 2 minutos en la otra aula.